Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, Una cita con la palabra, como lo hacemos todos los martes a partir de las 12 del mediodía hasta las 12:25, que van a estar junto a las doctoras Pilar Rojas Martínez, Alejandra Menaza de Lucía. Y hoy tenemos una invitada que traen las doctoras, la doctora también Amelia Díez Cuesta. Ya los dejo con ellas para que desarrollen este tema tan interesante de la sexualidad. No se lo pierdan, yo vuelvo luego. Buenos días, estimados telespectadores. Como cada día, cada martes a las 12 del mediodía, tienen ustedes una cita con la palabra. Nos acompaña, como cada martes, la doctora Pilar Rojas, que es médico especialista en reumatología y medicina familiar y comunitaria y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y la doctora Menaza, que es médico especialista en medicina interna y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, doctora? De sexualidad. Ah, pero usted tiene de eso. Pues claro, no ve que estoy hablando. Okay. Bueno, qué complicado, ¿no? Parece. Bueno, hoy tenemos con nosotros a la doctora Amelia Díez, que es psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y didacta de la misma institución, y que nos va a aclarar un poco esta cuestión de la sexualidad. Pero... Bueno, sí, pero antes de hablar con la doctora Díez, la Juventud Subgrupo Cero ha salido a la calle para preguntarles a ustedes sobre la sexualidad y vamos a ver el vídeo. Luego conversaremos con la doctora Díez. Y ahora el vídeo de la Juventud Grupo Cero. Vamos a preguntar sobre un tema de total actualidad. Vamos a preguntarle a todo el mundo que se atreva a responder qué es la sexualidad. ¿Qué pensáis de la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? Realmente, no lo sé, realmente. No sé. O sea, yo qué sé, es que no lo sé. Pues yo sinceramente, como no tengo pareja, no lo sé. Te quiero preguntar sobre la sexualidad. ¿Qué opina de la sexualidad? Paso. La sexualidad es todo aquello que tiene que ver con el sexo. ¿Y qué tiene que ver con el sexo? ¿Solamente lo genital, por ejemplo? No solo lo genital, también lo sensual tiene que ver con el sexo. Es decir, también los roces, las caricias, la mirada, todo eso tiene que ver también con el sexo. ¿Y qué diferencia hay? También los prejuicios sexuales también tienen que ver con el sexo, lógicamente. Mi forma de ver mis relaciones con las otras personas en un plano íntimo. ¿Qué piensas de la sexualidad? ¿Esto va a salir en algún programa de televisión? Sí. Lo siento. No te vayas. ¿Cómo vas a ser tímido con eso? La sexualidad en el siglo XXI sigue siendo un tabú. ¿Por qué será? ¿Crees que hay diferencias entre la sexualidad humana y la sexualidad animal? No. Al fin y al cabo lo mismo. Punto de vista reproductor, ninguno. Es la misma. ¿Y desde qué otro punto de vista se puede ver? De placer. Los seres humanos no tenemos celo, ¿no? En principio, bueno, en primavera ya sabemos que la sangre se altera, pero eso no es una cuestión de celo. Los animales sí se mueven más por cuestiones de celo y reproductoras. El ser humano es el único animal que padece celo las 24 horas del día. Y es el único ser vivo que se reprime su sexualidad también. Sí. ¿Piensas que existe libertad sexual? No. Hombre, la humana también va con los sentimientos, ¿sabes? Los animales no tienen sentimientos, entonces pues es más así salvaje. Yo creo que para las personas no debería ser así, ¿sabes? Sexualidad humana y sexualidad animal. Es que a mí sinceramente eso lo veo una burrada, lo de sexualidad animal, no sé. Es que... Pero entre animales, digo, estoy hablando de entre animales. Vale. La sexualidad animal es simplemente un instinto de supervivencia, ¿no? El reproducirse y tal. Y sin embargo los humanos hemos encontrado en la sexualidad otro tipo de cosas, como el placer, el pasarlo bien, el compartir con la pareja. Incluso entretenimiento, ¿no? Porque se hacen películas porno. Que hemos sacado de una cosa que era un instinto, hemos sacado muchas cosas. Sobre la sexualidad. No. ¿No? Bueno. Me parece maravilloso. Ojalá cuando yo llegue a la tercera edad pueda tener sexualidad de plenitud.
Más, hay que intentar que se llegue en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para poder tener sexo hasta el mismo momento de morirte. Yo no me lo imagino. Es que la verdad es que no sé si mantienen relaciones las personas mayores. Hombre, eso no lo conozco muy bien, pero si hay sexualidad supongo que es porque hay algo de amor, ¿no? También se pueden enamorar las personas mayores. Que ellos puedan funcionar me parece fantástico. Según el psicoanálisis, la sexualidad es todo aquello que está tocado por la palabra. Es decir, que por ser hablantes somos sexuados. Además, digo, escribir, hablar, ¿no? Leer libros, ¿no? Forma parte de la sexualidad, sí. Pero nosotros los seres humanos sabemos que nos vamos a morir, aunque no querramos saber nada de eso. Igual que no queremos saber nada de la sexualidad, porque nos recuerda nuestra propia mortalidad. Muchas gracias y hasta la próxima. La doctora Amelia Díez nos va a aclarar algunas cuestiones sobre la sexualidad, como hemos dicho. Doctora Díez, buenos días. Buenos días. La sexualidad humana, entonces, ¿es eso que hacemos con nuestra pareja en la cama o donde se tercie? ¿Tiene algo que ver con eso? Bueno, tiene que ver y algo más que eso, ¿no? Porque la genitalidad en los seres humanos está determinada por la sexualidad. Y la sexualidad en el ser humano es inconsciente. Es decir, según cómo conciba la sexualidad, ¿no?, que es el saber inconsciente acerca de que somos sexuados, es un trauma para el ser humano averiguar que uno es sexuado, porque ser sexuado quiere decir que somos mortales y eso nos perturba el resto de nuestra vida. De hecho, cuando descubrimos que existe el coito, que no venimos de la cigüeña, que son nuestros padres los que intervienen, casi todos los niños decimos, eso te ocurrirá a ti, pero a mí no me pasa eso. O sea que, perdón, el término sexualidad es bastante más amplio que genitalidad, que sería lo que podríamos considerar como sexualidad en los animales. Claro, porque el ser humano, el hombre, por ejemplo, necesita ser deseado para poder amar y la mujer necesita ser amada para poder desear. Y eso es una complejidad. En el resto de los animales todo es exacto. Llega la época de celo, ¿no?, se hacen los movimientos precisos y se termina en la reproducción. En los seres humanos, aún pudiendo reproducirse, a veces no llegan a ello, no pueden conseguirlo, ¿no? Porque interviene esta cuestión del deseo y el amor, ¿no? Y entonces, si la sexualidad no se puede reducir a la genitalidad, ¿los niños también tendrían sexualidad? La sexualidad humana está dividida en dos momentos, dos fases. En principio, hay una sexualidad infantil donde uno cree que existe solo el genital masculino. Después descubre que también existe el genital femenino y el coito, que eso le hace entrar en una etapa de latencia, un olvido de que eso existe, por esta cuestión que decíamos antes, que le lleva a pensar que es mortal. Entonces, claro, según reciba esta noticia, el encuentro con la pareja va a ser el encuentro de dos saberes inconscientes, de dos maneras de enfrentarse a esta noticia. Y eso va a determinar, ¿no?, que la cuestión de la sexuación en el ser humano es que tiene que concebir que hay padre, que hay madre, que hay hombre y que hay mujer. Cualquiera no aceptación de estos términos le lleva a un trastorno en las relaciones de pareja. ¿Y por qué son tan complejas las relaciones de pareja? ¿Tan diferentes somos los hombres y las mujeres? Somos totalmente diferentes, ¿no? Por eso decía antes que un hombre necesita ser deseado y si no es deseado su deseo no funciona, y una mujer necesita ser amada y si no es amada su sexualidad no funciona, ¿no? Porque hay un mito, ¿no? Siempre es una búsqueda de
sentir lo mismo y en el mismo momento. Y eso perturba la sexualidad, porque tienen que ser diferentes también en eso. Ni aunque quieran morirse a la vez, se mueren a la vez, ¿no? Es algo que no cualquiera permite esa libertad al otro, ¿no? Y además esta necesidad de sentirse deseado, él se entrega todo por ser deseado y ella entrega todo por ser amada. Ella siempre se pregunta, ¿me amará? ¿No me amará? ¿No? Y él, ¿me desea? ¿No me desea? ¿Me desea solo a mí? Y en su experiencia, ¿cuáles son los trastornos sexuales más frecuentes que se ven? Que se encuentran, sí, los trastornos más frecuentes tienen que ver con esta cuestión. En él son trastornos del deseo y en ellas trastornos del amor. Los trastornos del deseo más habituales son la impotencia y la eyaculación precoz, la angustia ante el acto, ¿sí? Y que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que la impotencia que siente un hombre, ¿no? Es porque necesita de una mujer para sentirse potente, ¿no? Él le gustaría decirle a ella, miénteme, dime que me deseas, ¿no? Y cuando es impotente es porque tiene una relación... El deseo es constante en el ser humano, desde que naces hasta que mueres. Cualquier trastorno es en relación a una creencia, un prejuicio que anida en ese sujeto, ¿no? Respecto a lo que es el deseo, ¿no? Respecto a lo que es el amor, ¿no? Respecto a pensar que hay relación sexual, que hay complementariedad, cuando uno desea y el deseo no tiene objeto, ¿no? Es porque he elegido ese objeto que ahora me interesa, no es porque haya objetos que interesen en sí mismos, que es un acuerdo entre un hombre y una mujer, ¿no? O entre una pareja, sean del sexo que sean, un acuerdo inconsciente. Nadie sabe por qué eligió esa pareja. Sabe que la necesita o que no la necesita. Nadie sabe o no sabe el sujeto. Digo, ¿cómo sería? ¿Hay algún determinante inconsciente de la elección de objeto? Hay una elección determinante en el sentido que el hombre, en realidad, su problema es que desea a quien no ama. Y cuando ama, no desea. Por eso, generalmente pasa en las parejas, ¿no? Que cuando se casan, eran dos personas muy deseantes y en el momento que entran en un acuerdo permanente, él deja de desearla, porque la ama, ¿no? Y él cuando ama, no la desea. Y a la mujer que desea, no la ama. Entonces, por eso hay una cierta degradación de la vida amorosa. ¿En qué sentido? Que él necesita que ella sea un poco sospechosa de infidelidad, ¿no? Y ella necesita que él goce. Ella tiene más miedo a su propio goce que al goce del otro. Y él también, él más bien teme al goce de la mujer. Por eso es más bien una apariencia de goce lo que ella hace. De hecho se sabe, ¿no? Que se dice, querido, después de 20 años te comunico que siempre hice como que gozaba, ¿no? Pero en realidad ese es un tipo de goce que ella tiene. Y, perdón, sí. Hablando de sexualidad y en relación con el psicoanálisis, ¿qué relación o qué tiene que ver todo esto con el Edipo, ¿no? Que parece que se ha oído siempre hablar del Edipo, pero no parece que esté muy claro qué es esa cuestión del Edipo. Claro, el Edipo introduce una ley sexual, ¿no? Una ley que va a permitir que los seres humanos deseemos, ¿no? Deseemos. Y entonces cualquier trastorno en el deseo quiere decir que hay una cuestión
edípica en ello, ¿no? En la posición ante la ley de Edipo, que me dijo, al hombre le dijo que su madre no era para él, ¿no? Pero a veces en el inconsciente queda unido su deseo a la madre, ¿no? Y luego tiene trastornos con las parejas. Cuando tiene un trastorno con su pareja es que tiene un trastorno edípico, y en ella el problema está en que a la vez que va desarrollando su constitución libidinal, su forma de desear, tiene que pasar de... Todos estamos enamorados de la madre en principio, hombre y mujer, pero ella tiene que renunciar tiene que acabar en una relación hostil con la madre. Generalmente las niñas es un amor fatal, el amor con la madre, ¿no? Termina con odio y hostilidad, y luego entra en un amor con el padre, y después pasa al amor con un hombre. Él, ¿no? Ama a la madre y después renuncia a ella, pero lo conserva en su inconsciente, ese amor. Evidentemente, a la mujer a veces le pasa que repite con su pareja el amor con la madre, y otras veces repite con la pareja el amor con el padre. El amor pacífico suele ser un sustituto de su amor por el padre. El amor fatal y que empieza en amor apasionado y termina en un odio terrible suele ser la repetición del amor con la madre, ¿no? En ese sentido, el Edipo en realidad te introduce la prohibición del incesto, que funda y hace que el deseo se humanice, que los sujetos tengamos un deseo civilizado, ¿no? Y las teorías sexuales infantiles tienen que ver también con el Edipo, que es en el curso de esa investigación donde el niño llega al descubrimiento de la vagina y del coito, se van produciendo... Claro, por eso que va teniendo una serie de teorías de manera espontánea, tenemos los niños, ¿no?, acerca de dónde vienen los niños, ¿no?, y hasta llegar a que hay diferencia sexual, ¿no? Evidentemente eso conlleva, ¿no?, un recorrido que luego tiene que ver con que no ha terminado su investigación sexual, pero ya lo veremos otro día. Bueno, vamos a pasar ahora a ver un vídeo que tiene mucho que ver con el tema. Se llama es una canción de Los Indios Grises, nuevamente, nuestro grupo, nuestro ya conocido grupo poético musical, Los Indios Grises, y la canción se llama El Sexo, ¿no? El vídeo es, pues ya lo van a ver ustedes, un videoclip, y además les recuerdo nuevamente que el día 21 de abril en el Bourbon Café hay un concierto de Los Indios Grises. Luego, después del vídeo, les volveremos a recordar la dirección y el día. El sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad, y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego danzan ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo
ya llena de furia, lo comenzó a chupar, pero lejos, muy lejos de la zona genital. Ella jugaba y se divertía, el hombre gozaba mientras se moría. Y el corazón humano no puede con la bestia, y el hombre entontecido mata su corazón, mata su corazón, mata su corazón. El sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Bueno, después de ver este vídeo vamos a continuar hablando con Amelia Díez y quería hacer una pregunta, y era que además ha aparecido ahí en el vídeo con respecto a la sexualidad y a la vejez, ¿no? Porque recuerdo que en una entrevista a Rafael Alberti le preguntó un periodista si seguía haciendo el amor como cuando era joven, y él le contestó a su vez con una pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere usted? Al movimiento, ¿no? Porque parecía, ¿no? Parece como si estuvieran sexualidad y vejez separados, ¿no? Claro, porque como decíamos, la sexualidad humana tiene más que ver con hablar que con movimientos sexuales. El ser humano no puede vivir sin hablar a otro ser humano, ¿no? Sin ser hablado, sin mirar, sin ser mirado, sin escuchar, sin ser escuchado. Que su deseo por ahí, ¿no? Es conversa, habla, que eso luego te llevará al movimiento. Es como después el movimiento, ¿no? Habla en el sentido de conversar, no de querer hablar de algo, y para un escritor como Alberti me imagino que sería seguir escribiendo, que un escritor necesita, desea seguir escribiendo, esa es su sexualidad, ¿no? Para un hablante que somos, sin hablar no podríamos vivir, ¿no? Por eso que la sexualidad en la vejez es que alguien te escuche, alguien te permita hablar, porque en general las personas mayores se quedan mudas, y la mudez también es un tipo de sexualidad, ¿no? Porque evidentemente hace de eso su sexualidad, pero una sexualidad enferma, ¿no? Pero porque no tiene con quién hablar, no tiene quien lo escuche, ¿no? Que esa debería ser el permitir o el conseguir una vejez donde tengas contemporáneos, no tanto de la misma edad o no, sino tener con quién hablar, ¿no? Y antes decíamos, ¿no?, que la sexualidad para cada sujeto era la constitución de esos, lo que podríamos llamar 4 sexos, ¿no? No tenemos un sexo ni 2, sino que tenemos 4 sexos, ¿no? Entonces decíamos que las funciones son padre, madre, hombre y mujer. Entonces la función padre, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente, ¿no?, privativa de un sujeto genitalmente masculino. ¿Cómo sería? Bueno, si uno no concibe la función padre, tiene un trastorno grave, no solo en su genitalidad, ¿no? En su manera de hablar, en su manera de ser, ¿no? Que concebir que provenimos de padre y madre, ¿no?, es un hecho
que nos constituye como seres humanos. Parece simple y parece que, y a veces negar la participación del padre, ¿no?, en la constitución del sujeto, pues puede llevar a una enfermedad de esas que denominamos a veces con ese nombre tan fuerte, para cuando lo escuchamos, de psicosis, ¿no? Pero a veces uno tiene una sexualidad infantil, sigue creyendo que él y su madre son los únicos existentes en el mundo, ¿no? Y no tanto la madre biológica, sino el no aceptar esa ley, porque aunque sea hijo de padre desconocido, la cuestión es que para que yo naciera hubo de haber habido un hombre y una mujer, un padre y una madre, ¿no? Y si pensamos que cualquier acto en el sujeto es para algo, ¿por qué no aceptar o para qué no aceptar, ¿no?, por ejemplo, la intervención del padre? Bueno, ¿por qué mantener la sexualidad? ¿Para qué mantener la sexualidad infantil, ¿no? A veces uno, más que negar la sexualidad, aunque aparentemente en lo manifiesto es que niega la sexualidad, lo que niega es la mortalidad, ¿no? Lo que más le duele al ser humano es que desea durar y el deseo de durar no dura, ¿no? Tiene un límite, que antes de que llegáramos al mundo ya había mundo y que cuando nos vayamos del mundo seguirá habiendo mundo. Y esa es una noticia antes de que llegáramos a la televisión también había televisión y después seguirá habiendo. Los límites siempre son una alegría, pero el ser humano piensa que prefiere ponerse limitaciones que aceptar los límites. Pero aceptar los límites le curaría, le salvaría de muchos trastornos. Bueno, ahora vamos a ir despidiendo el programa. Le damos paso a Carlos Trota. Le agradecemos a nuestra invitada Amelia Díez habernos acompañado. Y ya les dejamos con Carlos. La verdad que hoy hemos aprendido muchísimo, hemos quitado ya muchos interrogantes que teníamos, nos quedan muchos más, por supuesto, pero hemos aprendido muchísimo. Y yo les digo que ustedes pueden aprender más, si quieren, la continuidad de esto, el día viernes a las 19 horas, ahí, en el Grupo Cero, en la calle Conde Duque número 4. Duque de Osuna. Duque de Osuna, al lado de Conde Duque, se cruzan, hacen casi esquina. Así que Duque de Osuna número 4, gracias doctora, siempre atenta. Lo tienen ustedes fácil, pueden concurrir, es entrada libre y van a escuchar a la doctora Amelia Díez, que ha sido la invitada de hoy, y podrán ustedes hacer las preguntas que quieran y sacarse de todos esos interrogantes que tienen. Nada más, nosotros nos vamos. Agradecerle a la doctora Pilar Rojas Martínez por estar aquí, a la doctora Alejandra Menaza de Lucía y a la doctora Amelia Díez Cuesta. Gracias por todo, ha sido muy útil el día de hoy. Una cita con la palabra el próximo martes. Adiós. Gracias a ti.